Buenas noches. Soy Jorge Cedeño, endocrinólogo, especialista en endocrinología ginecológica. Y ante todo, quiero agradecer al doctor Fernando Serrano por su gentil invitación a participar en esta primera cumbre internacional virtual SlamSex 2020. Quiero agradecer a ustedes por su presencia y por su atención. Esta noche hablaremos sobre patologías endocrinológicas en la disfunción sexual femenina y masculina. Iniciaremos la presentación recordando algunos aspectos sobre generalidades del sistema endocrino, enfocándonos en la fisiología del eje hipotalámico hipoficiario gonadal y la función de los esteroides sexuales. Luego hablaremos sobre las enfermedades endocrinas y la disfunción sexual. Abordaremos la hiperprolactinemia, los trastornos tiroideos, la diabetes mellitus y las alteraciones de los esteroides sexuales. Vamos a hablar sobre la regulación del sistema reproductor tanto femenino como masculino. El eje hipotalámico hipoficiario gonadal está organizado en distintos niveles anátomo-funcionales. La noradrenalina y la dopamina actúan como impulsos provenientes del sistema nervioso central que actúan a nivel de los núcleos del hipotálamo, estimulando o inhibiendo la síntesis y liberación de la hormona liberadora de gonadotrofinas o GnRH. Este decapéptido, que es liberado en forma de pulsos de frecuencia e intensidad variable, actúa sobre la adenohipófisis estimulando la síntesis y liberación de la hormona folículo estimulante FSH y la hormona luteinizante o LH. Estas dos hormonas actúan a nivel de las gónadas estimulando la síntesis de esteroides sexuales, estrógenos y testosterona. Sobre esta producida a nivel del testículo, tanto como la producida por las células de la teca del ovario, ocurrirá un proceso de aromatización que será fuente importante de estrógenos en ambos sexos y que intervendrán en la regulación del eje hipotalámico hipoficiario gonadal mediante mecanismos de retroalimentación negativa, bien sea de asa larga entre los esteroides sexuales, la hipófisis y el hipotálamo, inhibiendo las gonadotrofinas, o sobre el hipotálamo modulando la síntesis de GnRH, o por mecanismos de asa corta entre las gonadotrofinas producidas en la adenohipófisis y el hipotálamo. También existe otro mecanismo de retroalimentación de asa ultracorta en el cual la GnRH se inhibe a sí misma. En la mujer, además, se produce el único mecanismo de retroalimentación positivo entre los estrógenos y la hipófisis y el hipotálamo, estimulando en lugar de inhibir la síntesis de GnRH y de LH y FSH, lo que garantiza la integridad del ciclo ovárico y del ciclo menstrual. Habiendo ya revisado la fisiología del eje hipotalámico hipoficiario gonadal, corresponde ahora continuar con la función de los esteroides sexuales en la función sexual. Los esteroides sexuales actúan como reguladores hormonales de la función femenina y masculina. Los estrógenos y andrógenos son en gran medida responsables del desarrollo de los órganos sexuales, de su preservación y del mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios. En la mujer, los estrógenos tienen un efecto vasoprotector y vasodilatador que incrementa el flujo sanguíneo arterial a la vagina, al clítoris y a la uretra, lo cual garantiza un adecuado flujo sanguíneo durante la respuesta sexual femenina. Regula la actividad de la óxido nítrico sintetasa y por tanto contribuye en la prevención de la aterosclerosis del lecho de la arteria ilio-hipogástrica, contribuyendo a mantener la respuesta sexual femenina. La disminución de los niveles circulantes de estrógenos debidos a la edad, a la transición menopáusica o por ovarectomía bilateral aumenta la fibrosis de la pared vaginal.
Los estrógenos además mantienen la integridad y funcionamiento del epitelio vaginal y de las células del músculo liso de la muscularis, aumentan la sensibilidad genital y aumentan la lubricación vaginal, ya que su disminución puede conducir a dispareunia y por tanto a disconfort y dolor durante el coito. En el hombre, el rol de los estrógenos es controversial. Se sabe que interviene junto a la testosterona en los mecanismos de retroalimentación negativa que regulan al eje hipotalámico hipoficiario gonadal, ya que el estradiol es un inhibidor 200 veces más potente que la testosterona. Reduce así la sensibilidad de los gonadotrófos a la GnRH, disminuyendo la frecuencia y amplitud de sus pulsos. Para ejercer esta acción se requiere de la previa aromatización de la testosterona a estradiol. Por otra parte, los estrógenos tienen un rol controversial en el deseo sexual, la excitación y la erección. Intervienen en acción positiva sobre el interés sexual en balance con la testosterona y sobre la función eréctil, pero independientemente de la testosterona. Recientemente se ha demostrado que interviene en la contractilidad del epidídimo, por lo que parece formar parte de los factores comprometidos en la función eyaculadora. En relación a los andrógenos, debemos señalar que la testosterona es el principal precursor de la biosíntesis de estradiol. Las concentraciones de testosterona a nivel cerebral son de 7 a 10 veces mayor que la de los estrógenos, particularmente en el área preóptica, que como sabemos interviene en el comportamiento sexual en ambos sexos. Los niveles de testosterona en la mujer se han correlacionado con la libido, la excitación, la respuesta sexual, la sensación a nivel de genitales y el orgasmo, todo ello relacionado con un incremento durante la mitad del ciclo menstrual derivado de los folículos antrales no dominantes reclutados en el proceso de selección. Esta transitoria elevación de los niveles de testosterona incrementan la libido y el deseo sexual. Interviene también en el desarrollo y mantenimiento de parte de los órganos sexuales, en particular del clítoris. En el hombre, la testosterona, igual que en la mujer, estimulan el crecimiento, desarrollo y función de los genitales. Es necesaria para el mantenimiento del estado funcional de los tejidos eréctiles, promueven el deseo sexual y tienen un indudable papel en el mantenimiento y control de la espermatogénesis, además de intervenir en la libido, la eyaculación y las erecciones espontáneas. Uno de sus efectos más relevantes es su rol en la expresión neuronal de la óxido nítrico sintetasa y del gen de la fosfodiesterasa 5 que participan en la erección en el hombre. Es importante señalar que los niveles de testosterona requeridos para una función sexual normal están por debajo del rango fisiológico, por lo que se requieren de niveles de testosterona francamente bajos para ver afectada la función eréctil. Esta gráfica nos ilustra la compleja y enorme variabilidad que existe durante el ciclo menstrual y ovárico en relación a los niveles de las diferentes hormonas que intervienen en ambos procesos. Aquí vemos una gran variabilidad durante todo el ciclo menstrual de la LH, la FSH, el estradiol, progesterona y testosterona. Por ello, ha surgido la interrogante de si las hormonas sexuales pudieran influir la actividad sexual durante el ciclo menstrual. Quise traer este trabajo de Caruso y colaboradores, el cual se realizó en 1.180 mujeres entre 18 y 40 años de edad, de las cuales 925 tenían una pareja en relación heterosexual y 255 de ellas no tenían pareja conocida. Esta gráfica nos muestra la actividad sexual coito en mujeres. Como podemos apreciar en las mujeres sin pareja representadas por las columnas de color negro, hay una mayor actividad sexual durante la fase periovulatoria en relación
a las otras fases del ciclo menstrual. En las mujeres con pareja, representadas por las columnas de color claro, la actividad sexual es similar en todas las fases del ciclo, aunque también se incremente en la fase periovulatoria. En contraste, la actividad sexual de los hombres representados en la línea continua no mostró cambios durante las fases del ciclo menstrual. Este comportamiento puede ser debido a la modulación de los esteroides ováricos, lo que es particularmente evidente en las mujeres sin pareja. Esta tabla nos muestra la correlación entre la actividad sexual y el perfil hormonal androgénico durante el ciclo menstrual en mujeres con y sin pareja. Apreciamos que existe una correlación altamente significativa de la testosterona total y del índice de andrógenos libres durante la fase periovular. Sin embargo, debemos señalar que en las mujeres con pareja también se aprecia una correlación altamente significativa, pero solo para los valores y niveles de testosterona total. Es posible que esto pueda explicar la proclividad o el mayor incremento del deseo sexual o del apetito sexual durante la fase periovulatoria en la mujer que no tiene pareja, lo cual pudiera no ser así en la mujer con pareja debido a la intervención de factores sociales y psicológicos que pueden modificar el comportamiento de la actividad sexual en estas mujeres, como ya vimos en la gráfica anterior. Otra de las hormonas que han sido estudiadas en la función sexual son las hormonas tiroideas. La presencia de receptores a las mismas en los genitales, testículos, cuerpos cavernosos, ovarios, vaginas y células del músculo liso del cuerpo cavernoso del clítoris permite inferir un rol importante, ya que sabemos que las hormonas tiroideas modulan la acción del sistema nervioso simpático, la vía dopaminérgica y acciones endocrinas y paracrinas a nivel de los órganos sexuales. Se ha establecido que contribuyen a la regulación de la maduración y crecimiento de los testículos y debemos recordar que las hormonas tiroideas son las únicas que junto a los estrógenos aumentan la síntesis de la globulina transportadora de hormonas sexuales, por lo que su defecto o exceso modifica las concentraciones de la globulina transportadora de hormonas sexuales o SHBG y por tanto de la disponibilidad de la fracción libre de la testosterona, que como sabemos es la fracción biológicamente activa de esta hormona. La prolactina es otra de las hormonas que interviene en la función sexual. Su papel no está todavía bien esclarecido, pero parece contribuir con el periodo refractario postorgásmico de la fase de resolución de la respuesta sexual. La hiperprolactinemia, a los que hemos tenido la experiencia de tratar pacientes afectos de niveles elevados de prolactina, se asocian a disminución del apetito sexual tanto en hombres como en mujeres. Se presume que puede ser secundario al hipogonadismo o a un efecto directo de la prolactina independiente a los niveles de testosterona. Pero sabemos que los niveles de prolactina alteran la secreción pulsátil de LH que ocasiona disminución de la producción de testosterona, particularmente en el hombre. Es bien conocido que el tratamiento de la hiperprolactinemia produce una mejoría de estas alteraciones de la función sexual. Hablaremos entonces ahora de los aspectos relevantes de las endocrinopatías más frecuentes en la función sexual.
Habiendo revisado brevemente la fisiología del sistema endocrino enfocado específicamente sobre los órganos que participan en la función sexual, he creído conveniente que nos situemos en cómo las enfermedades endocrinas pueden afectarla. Dada la influencia del sistema endocrino sobre la casi totalidad de la economía, es evidente que sus alteraciones puedan generar síntomas psicosociales y síntomas sexuales consecuencia de la interrelación que existe entre cada uno de estos factores. La estructuración del pensamiento, de los sentimientos, sus expresiones, la conducta, todo ello pasa por el control neurosensorial que afecta profundamente a uno u otro de manera conjunta o individual. Las hormonas, a través de estas complejas interrelaciones, afectan a diversos tejidos y órganos, incluyendo el sistema nervioso, tanto central como periférico. Intervienen fundamentalmente a nivel de la fase de cualidad o deseo como un inductor interno y un elemento del impulso sexual. Y en la fase de respuesta sexual, con claros efectos objetivos como la erección peniana, la erección clitoridiana, la lubricación vaginal, la congestión vulvar y de los pezones y efectos vasomotores propios de la acción del sistema nervioso autónomo que también sabemos responde a los efectos moduladores del sistema endocrino. Así, adoptando el modelo biopsicosocial de la respuesta sexual, que aunque aquí se ilustra aquella atribuida a la mujer, pienso no dista mucho de lo que observamos en el hombre, vemos como la neurobiología y la función endocrina conforman el factor biológico, que conjuntamente e interrelacionado con los otros factores, como vemos, pues son responsables de la respuesta sexual como parte de lo que considero un término mucho más amplio, como es el de función sexual, que además involucra, como es evidente, la reproducción humana. Los que hemos estado involucrados en el manejo de pacientes con infertilidad, conocemos de cómo todos estos factores suponen áreas de intervención en esos casos, que muchas veces son obviados mediante procedimientos de fertilización asistida y que posiblemente y no necesariamente afectan no solo las relaciones personales, las expectativas, la psicología y los modelos y convicciones socioculturales que conforman, como vemos, este modelo biopsicosocial de la respuesta sexual femenina. Hablemos entonces de las endocrinopatías y la disfunción sexual femenina. La prevalencia de disfunción sexual femenina es sumamente variable en los diversos estudios publicados. En este estudio de Megan y colaboradores, el 40.9% de la disfunción sexual se observó en mujeres premenopáusicas, mientras que en el estudio de McKay, la prevalencia de disfunción sexual fue de un 40 o 50% en mujeres independientemente de su edad. Entre las enfermedades endocrinas que pueden ocasionar disfunción sexual, tenemos a la diabetes mellitus, a los trastornos tiroideos que ocasionan hiper o hipotiroidismo, a la hiperprolactinemia, bien sea por tumores de la adenohipófisis o prolactinomas o por causas funcionales, el hipercortisolismo y las alteraciones de los esteroides sexuales. Los estudios que relacionan la diabetes mellitus y disfunción sexual en la mujer han dado resultados controversiales. En el metaanálisis de Pontiroli realizado en el 2013, el odds ratio de disfunción sexual en la mujer diabética fue de 2,02, sin diferencias manifiestas entre las diabéticas tipo 1 y las diabéticas tipo 2. El riesgo fue mayor en las pacientes premenopáusicas y en aquellas que tenían una evolución de la enfermedad mayor a 10 años. Esto se asoció a una mayor prevalencia de depresión,
Se observó además que las pacientes referían disminución de la lubricación vaginal, alteración de la sensación genital y disminución del deseo sexual en relación a la presencia de vasculopatía y neuropatía. En otro estudio muy reciente realizado por Jenis y colaboradores, a fin de determinar factores predictivos de disfunción sexual en diabéticas, evidenciaron que la mayor edad y la menopausia eran factores independientes. Otro hallazgo interesante fue la mayor presencia de nefropatía, neuropatía y retinopatía en las pacientes diabéticas con disfunción sexual. Los trastornos tiroideos se acompañan frecuentemente de disfunción sexual. Pascual y colaboradores encontraron en 104 mujeres con enfermedad tiroidea una prevalencia de disfunción sexual de un 46,1%. 44% de estas mujeres tenían hipertiroidismo y un 41% eran hipotiroideas. Llama la atención que 43% de ellas eran premenopáusicas. Como podemos observar, la prevalencia de disfunción sexual era más alta en las hipertiroideas. En el hipotiroidismo se observa alteración de todos los dominios del índice de función sexual femenina, tanto en el dominio de deseo como en el de excitación, lubricación, el de orgasmo, el de dolor y el de satisfacción. Es importante señalar que el restaurar el estado eutiroideo con el tratamiento permite la normalización de los dominios de deseo, satisfacción y dolor, pero no producen cambios en la excitación, lubricación y el orgasmo. En cuanto al hipertiroidismo, el 60% de las pacientes hipertiroideas cursa con disfunción sexual, con alteraciones del score total del índice de función sexual femenina y alteraciones de cada uno de los dominios. Existe una correlación entre los niveles de TSH y los dominios de deseo, excitación, lubricación y orgasmo, siendo importante destacar que al igual que en las pacientes hipotiroideas, el tratamiento a medida que controla el hipertiroidismo generalmente normaliza las alteraciones, particularmente del deseo, de la excitación, lubricación, satisfacción y dolor, pero no así en el dominio del orgasmo que no mostró cambios. La hiperprolactinemia se relaciona con los desórdenes del deseo sexual hipoactivo, independientemente de la causa de la hiperprolactinemia, siendo la más frecuente los adenomas hipofisiarios productores de prolactina o prolactinomas. Los niveles elevados tienen un efecto inhibidor de la secreción de gonadotropinas y de la vía dopaminérgica. Así, los niveles elevados de prolactina causan disminución del deseo sexual y excitación, ya que es su principal regulador a nivel central. Otro de los efectos de la hiperprolactinemia es la disminución de la lubricación a consecuencia del hipogonadismo que ocasiona. También disminuyen el orgasmo y actualmente la hiperprolactinemia es considerada un biomarcador periférico de disfunción sexual y reproductiva. En algunos casos, las hiperprolactinemias son debidas a macroprolactina o big prolactina, que se ha considerado como una hormona inactiva. Sin embargo, se le ha relacionado con afectación del deseo sexual. En el hipotiroidismo se observa alteración de todos los dominios del índice de función sexual femenina, tanto en el dominio de deseo como en el de excitación, lubricación, el de orgasmo, el de dolor y el de satisfacción. Es importante señalar que el restaurar el estado eutiroideo con el tratamiento permite la normalización de los dominios de deseo, satisfacción y dolor, pero no producen cambios en la excitación, lubricación y el orgasmo.
Otra de las causas endocrinas de disfunción sexual es el hipercortisolismo. En el síndrome de Cushing, el 88% presenta disfunción sexual. Y al igual que en otras enfermedades endocrinas, se aprecia alteración de los subdominios del índice de función sexual femenina, tales como la excitación, la lubricación, el orgasmo y la satisfacción. Además, existe una correlación positiva entre los niveles de cortisol y LH. Recordemos igualmente que el hipercortisolismo puede afectar otros ejes hormonales y al metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, que pueden condicionar cambios que influyen sobre la función sexual. Frecuentemente se observan incrementos de los niveles de andrógenos de origen suprarrenal, condicionando hiperandrogenismo. Dentro de las alteraciones de los esteroides sexuales debemos considerar primeramente la deficiencia estrogénica, que puede tener múltiples orígenes y ser consecuencia del proceso fisiológico de transición menopáusica, o por ovarectomía bilateral o daños inducidos por tratamientos oncológicos o por hipogonadismo hiper o hipogonadotrópico. La deficiencia estrogénica ocasiona resequedad vaginal y atrofia vulvovaginal, ocasionando dispareunia y síndrome genitourinario. Altera la función serotoninérgica, modificando el humor y el deseo sexual. Además, induce un menor score en todos los subdominios del índice de función sexual femenina. Dependiendo de lo abrupto del déficit de estrógenos, las manifestaciones clínicas serán más acentuadas, siendo característicos los síntomas vasomotores y los cambios de humor. Sin embargo, muchas de las manifestaciones de la deprivación estrogénica no están presentes en todas las mujeres, aunque sí es una constante las alteraciones del área vulvovaginal. La deficiencia de andrógenos, particularmente de testosterona en la mujer, se ha relacionado con disminución del deseo, excitación y orgasmo, pero los datos son controversiales debido a la dificultad que reviste la determinación de andrógenos y la heterogeneidad de los métodos utilizados en los diversos estudios. El diagnóstico es difícil ya que se requiere que la paciente tenga valores de estrógenos normales. Se ha encontrado en algunos estudios una correlación entre los niveles de dehidroepiandrosterona y el bajo score en varios de los subdominios de la función sexual. En el síndrome de ovarios poliquísticos, los hallazgos de los diferentes estudios son variables. Algunos investigadores han encontrado que 30 a 57% de las pacientes manifiestan algún problema de la esfera sexual, muchos de ellos relacionados en un 89% con la obesidad que generalmente está presente en estas pacientes. En el estudio de Effectar y colaboradores se encontró alteración del deseo sexual y de la excitación en la casi totalidad de las pacientes. El rol de la hiperandrogenemia es controversial, encontrándose en algunos de ellos relación entre los diferentes subdominios de la función sexual con los niveles de andrógenos. En algunos estudios se ha observado que las pacientes manifiestan un mayor deseo sexual. Además, se encontró un aumento de la masturbación, siendo esta más frecuente en aquellas pacientes con una amenorrea más prolongada. Esta tabla nos muestra la prevalencia en 130 pacientes infértiles con síndrome de ovarios poliquísticos de disfunción sexual. Se consideró el score obtenido en cada uno de los subdominios de acuerdo al índice de función sexual femenina. En este estudio de EFTECA, todos los subdominios se encontraron afectados, siendo esto más evidente a nivel del subdominio de deseo, excitación y lubricación. Ya vimos cómo otros estudios han relacionado la presencia de obesidad con la disminución del deseo sexual y la excitación,
probablemente por la inconformidad con la imagen corporal y la percepción de ser menos atractivas a su pareja. Por otra parte, la presencia de hirsutismo frecuente en esta patología, aunado a la obesidad, es otro factor condicionante de estas alteraciones. En esta segunda parte de la charla pasaremos a revisar las endocrinopatías y disfunción sexual masculina. La prevalencia de la disfunción sexual masculina ha sido estudiada en tres grandes e importantes estudios. El estudio de Massachusetts Aging Male, publicado en 1994, el estudio Health Professional Follow-up y el estudio National Social Life Health and Aging Project. En el estudio Massachusetts Aging Male, la prevalencia de disfunción sexual en hombres entre los 40 y 70 años fue de 52%. En el estudio National Social Life Health and Aging Project fue de 37% entre los 57 y 85 años de edad. Y en el estudio Health Professional Follow-up fue de 33% en hombres de 50 años de edad. Como se observa, la disfunción sexual en los diferentes estudios es frecuente y se asocia, como es de esperar, con la mayor edad. Existen pocos estudios que evalúen la relación entre enfermedades endocrinológicas y las disfunciones sexuales. Este estudio prospectivo de El Saca y colaboradores, realizado en un periodo de 2 años, evaluó a 1.248 hombres con disfunción sexual, a quienes se les realizó el Índice Internacional de Función Eréctil. Se pudo identificar un 23,8% de endocrinopatías. Las endocrinopatías más frecuentes fueron los bajos niveles de testosterona en un 15% de los hombres, la hiperprolactinemia en un 13,7% y el hipotiroidismo en un 3,1%. Del grupo total de pacientes, 8,1% tuvieron cambios endocrinológicos múltiples. Las alteraciones del dominio del deseo y la eyaculación precoz fueron las disfunciones más frecuentes. Esta tabla nos muestra su relación con la presencia o no de endocrinopatías. La mayoría de los hombres con enfermedades endocrinas referían un 78,8% de deseo sexual normal y en un 51,5% normalidad en la eyaculación. Pero al compararlos con los hombres sin endocrinopatía, se observa una frecuencia de disminución del deseo sexual en un 21,2% versus un 7,3% en hombres normales y un 48,5% eyaculación precoz versus un 34,9% en comparación con hombres normales. Ambas diferencias fueron estadísticamente significativas. Nótese el porcentaje significativo de hombres sin endocrinopatías que referían eyaculación prematura o precoz. Este estudio de El Saca y colaboradores evidenció la asociación de bajos niveles de testosterona a disminución del deseo sexual, eyaculación precoz y disfunción eréctil. Por otra parte, evidenció la asociación de hiperprolactinemia a la disminución del deseo sexual y eyaculación precoz. En cuanto al hipotiroidismo, este se asoció únicamente a disminución del deseo sexual. 35 a 90% de los hombres diabéticos presentan disfunción eréctil, presentándose esta 10 a 15 años antes que en pacientes sin esta enfermedad. La disfunción sexual es de mayor severidad en relación a mal control de la glicemia, obesidad, hipertensión arterial e hiperlipidemia. Y es importante señalar que el sobrepeso confiere un 30% más de riesgo de disfunción eréctil.
Otros factores involucrados a la disfunción eréctil son la existencia de complicaciones crónicas de la diabetes como la enfermedad arterial, retinopatía, neuropatía y nefropatía. Y en algunos estudios hasta un 12% de los hombres con disfunción eréctil tenían diabetes no diagnosticada. Es de destacar que la diabetes puede cursar con eyaculación retrógrada y aneyaculación. Cuando nos referimos específicamente a la diabetes tipo 2 o no insulino dependiente, la disfunción eréctil se desarrolla en un 26 a 35% de los diabéticos y se asocia a la presencia de complicaciones microvasculares que condicionan neuropatía sensorial autonómica y periférica y complicaciones macrovasculares con enfermedad cardiovascular y una disminución de la síntesis de óxido nítrico y de la relajación del músculo liso vascular y de los cuerpos cavernosos. La obesidad, que es frecuente en el diabético tipo 2, se asocia a disfunción endotelial temprana y a una alteración de la producción de óxido nítrico. Se ha demostrado disminución del flujo sanguíneo del pene y menores niveles de testosterona con bajo deseo sexual. En el diabético tipo 1 o insulino dependiente hay una mayor prevalencia de la alteración de la libido y disfunción orgásmica, y un 25% de los pacientes pueden presentar impotencia. Otra de las alteraciones de la función sexual en el diabético es la eyaculación precoz. En esta gráfica se muestra en pacientes diabéticos la frecuencia de eyaculación precoz en relación a la duración y control de la enfermedad. A la izquierda, en las columnas de color verde, se observa que el 57.7% de los pacientes con eyaculación precoz tenían una evolución de la diabetes de más de 10 años. A la derecha observamos que el 81.6% de los diabéticos con eyaculación precoz tenían un mal control metabólico. Para considerar las alteraciones tiroideas y la disfunción sexual en el hombre, seleccioné este estudio multicéntrico de prevalencia, que es uno de los pocos publicados en relación a síntomas sexuales en hombres hiper e hipotiroideos. En este estudio, Karani y colaboradores estudiaron prospectivamente a 48 hombres entre 18 y 70 años de edad, sin tratamiento por disfunción sexual antes de la aparición de los síntomas de distiroidismo. Se excluyeron todos aquellos hombres con otras causas conocidas de disfunción sexual y se evaluaron todos por un cuestionario clínico y el Índice Internacional de Función Eréctil. Se investigó de manera amplia la función tiroidea no solamente a través de exámenes de laboratorio, sino también a través de estudios anátomo-funcionales y de ecosonografía tiroidea. Asimismo, se estudió las hormonas del eje reproductor masculino. En el estudio, en pacientes hipotiroideos, la prevalencia de deseo sexual hipoactivo, eyaculación retardada y disfunción eréctil fue de un 64,3%. La de eyaculación precoz fue de 7,1%. Se evidenció una correlación significativa entre los niveles de prolactina y de TSH. Por otra parte, en el hipertiroidismo, la prevalencia de eyaculación precoz fue de un 50%, mucho mayor que en los pacientes hipotiroideos. La de deseo sexual hipoactivo de un 17,6% y se presenta además eyaculación retardada en un 14,7% de los pacientes. La disfunción eréctil fue poco frecuente y se evidenció en un 2,9% de los pacientes hipertiroideos. Es de notar que la disfunción sexual fue referida de manera espontánea solo en el 12,5% de los pacientes, independientemente si se trataba de hiper o de hipotiroidismo. En el hipotiroidismo existe una alteración en la regulación del eje hipotalámico hipoficiario tiroideo y del eje hipotalámico hipoficiario gonadal.
Se produce una disminución de los niveles de hormonas tiroideas, lo cual incrementa la liberación de hormona liberadora de tirotrofina o TRH, que estimula la secreción de prolactina a nivel de la hipófisis. En consecuencia, disminuye la frecuencia y amplitud de los pulsos de GnRH, conduciendo a disminución de la LH y FSH y por ende de la producción de testosterona en el testículo. Recordemos que la hormona tiroidea estimula la síntesis de SHBG, por lo que en el hipotiroidismo sus niveles son menores, lo que trae como consecuencia mayores niveles de testosterona y de estradiol biodisponibles que contribuyen al mecanismo de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis. Además de ello, los síntomas de fatiga, cambios de humor y ganancia de peso, aunados a la disminución y cambios en la relación estradiol-testosterona, resultan en disminución de la libido, disfunción eréctil y eyaculación retardada. En resumen, en el hipotiroidismo se presenta una disminución de las hormonas tiroideas, aumento de la TRH, aumento de la prolactina, disminución de la SHBG y disminución de la testosterona, todo lo cual altera la regulación del eje hipotalámico hipoficiario gonadal. Clínicamente, los pacientes refieren disminución de la libido, disfunción eréctil y retraso de la eyaculación. En el hipertiroidismo, la situación es contraria, ya que se produce un aumento de las hormonas tiroideas, que actúan a nivel de diversos órganos, entre ellos los órganos sexuales. Se incrementan los niveles de SHBG, lo que disminuye la fracción libre de andrógenos y estrógenos, causando un hipoestrogenismo relativo que se acompaña de hipersensibilidad adrenérgica, lo cual finalmente contribuye a disminución de la libido, disfunción eréctil y eyaculación precoz. Podemos entonces resumir que el hipertiroidismo estimula la vía simpática, ocasiona una mayor expresión de receptores beta adrenérgicos por upregulation, aumenta el tono simpático con acción sobre los cuerpos cavernosos, aumento del óxido nítrico a nivel del pene. Por vía endocrinológica hay un aumento de la SHBG y por tanto disminución de la testosterona biodisponible, y por vía psiquiátrica conduce a depresión y ansiedad, todo lo cual causa disminución de la libido, disfunción eréctil y eyaculación precoz. Es importante destacar que el tratamiento de los trastornos tiroideos, cuando se alcanza el estado de eutiroidismo, mejora la disfunción sexual. En esta gráfica observamos en las columnas de color negro la prevalencia antes del tratamiento y en las columnas de color gris la prevalencia de disfunción sexual posterior al tratamiento. Se aprecia una franca disminución de la prevalencia de la disfunción sexual tanto en pacientes hipo como hipertiroideos, a excepción de la eyaculación prematura en hipotiroideos que no muestra ningún cambio. La hiperprolactinemia se acompaña de incremento de la secreción de dopamina que ocasiona supresión de la GnRH, LH y testosterona al alterar la regulación normal del eje hipotalámico hipoficiario gonadal, disminuyendo la frecuencia y amplitud de los pulsos de GnRH. Frecuentemente se presenta con trastornos del deseo sexual hipoactivo, con un efecto controversial de disminución de la función eréctil. Sin embargo, es interesante señalar que algunos estudios han encontrado que la disminución de la libido incrementa hasta en 10 veces el chance de estar en presencia de hiperprolactinemia severa, por lo que en hombres o mujeres con disminución de la libido debe investigarse la existencia de niveles elevados de prolactina. Por otra parte, como ya habíamos comentado con anterioridad,
contribuye al periodo refractario postorgásmico de la fase de resolución de la respuesta sexual. El hipoandrogenismo en el hombre es uno de los factores que más se asocian a disfunción sexual. Se han identificado algunos predictores de bajos niveles de testosterona, tales como la disminución del deseo sexual, siendo uno de los síntomas más específicos asociados a bajos niveles de testosterona. El estudio European Male Aging Study mostró que la presencia simultánea de la disminución de erecciones matutinas, de pensamientos de contenido sexual y la disfunción eréctil son el predictor más fuerte de bajos niveles de testosterona. No se ha demostrado que otros andrógenos estén involucrados en el deseo sexual. Solo el sulfato de dehidroepiandrosterona de origen casi exclusivamente suprarrenal se asocia a disfunción eréctil. Finalmente, nos referiremos a la vitamina D, que parece desempeñar un papel relevante en la función sexual como parte de sus acciones extraesqueléticas. Algunos estudios han demostrado presencia de receptores a vitamina D en el endotelio vascular, donde a través de mecanismos autocrinos y paracrinos modulan su función, ya que la célula endotelial es capaz de sintetizar vitamina D. También se han encontrado receptores a nivel de testículos y a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Bajos niveles de vitamina D se asocian a disminución de la síntesis de óxido nítrico, bajos niveles de testosterona y asociación con neuropatía, todo lo cual son factores involucrados, como sabemos, en la disfunción eréctil. Este trabajo de Orozanal y colaboradores, publicado este mismo año, intenta demostrar a la vitamina D como un predictor novedoso de factor de riesgo para disfunción eréctil. Para ello, estudiaron a 130 hombres con disfunción eréctil, divididos en 3 grupos de acuerdo al score del Índice Internacional de Función Eréctil 5. Se compararon los niveles de 25-hidroxivitamina D, pero es importante señalar que para esta población determinaron el punto de corte de los valores de 25-hidroxivitamina D para considerar a los pacientes con insuficiencia de esta hormona. Este punto de corte se estableció en 27,32 nanogramos por mililitro y este valor es considerado por muchas asociaciones científicas y por muchas sociedades como un valor absolutamente normal. Y para otros, como la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, es un valor correspondiente a insuficiencia de vitamina D. En este estudio, el 40% de los pacientes tenían valores de 25-hidroxivitamina D por debajo de 27,32 nanogramos por mililitro, que era el valor que habían considerado como umbral para insuficiencia de vitamina D. 33,8% de los pacientes con niveles bajos de vitamina D tuvieron disfunción eréctil severa y 43,1% moderada. Los autores concluyen que la 25-hidroxivitamina D es un factor de riesgo pronóstico para disfunción eréctil moderada y severa y sus niveles se asocian a la severidad de la disfunción eréctil. En conclusión, el sistema endocrino es uno de los diversos componentes de la función sexual normal, tanto en el hombre como en la mujer. Las enfermedades endocrinológicas ocasionan cambios derivados de los excesos o carencias de las distintas hormonas que modulan y afectan la función sexual, impactando sobre factores vasculares, neurogénicos y psicológicos. El tratamiento específico de cada enfermedad permite un potencial restablecimiento parcial o total de las disfunciones sexuales,
Por ello es importante que los médicos encargados del tratamiento de la disfunción sexual estén familiarizados con los efectos de las distintas hormonas sobre la sexualidad y de este modo brindar una mejor asistencia a nuestros pacientes. Quiero terminar con esta frase de Anaïs Nin, escritora francesa, hija de padres cubano-españoles y autora de los diarios de Anaïs Nin, primera mujer en firmar textos eróticos. La posesión del conocimiento no mata el sentido de la maravilla y el misterio, porque siempre hay misterio. Muchas gracias por su atención.